Bueno, pues ahora en esta última conferencia estaremos hablando de la última serie de juicios que se revelan en Apocalipsis capítulo 16. Después de que suena la sexta trompeta, viene un interludio en el capítulo 10 y luego el 11, y aparece esta serie de revelaciones de los ángeles, de los dos testigos que van a estar predicando durante el periodo de la gran tribulación. Y el capítulo 12 y 13 forma una visión de 7 personajes, una visión que se dice que apareció una gran señal en el cielo. En esta visión del capítulo 12, acuérdense que todavía no suena la séptima trompeta, hasta llegar el capítulo 15, donde se introduce las trompetas, las copas, que son las plagas de la ira de Dios, o el derramamiento final de la ira de Dios. Así son llamadas precisamente este capítulo 16. El capítulo 15 es parte de ese interludio, es decir, la sexta trompeta termina en el capítulo 9, con esos demonios, ejércitos de demonios que atormentan a los hombres moradores de la tierra. Y viene el interludio, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, y el 15 da la introducción para las plagas postreras, así se le llama a las copas. Las tazones son las plagas postreras, que están detalladas en solo un capítulo, el capítulo 16, y esas plagas postreras que son los tazones o las copas, que son derramadas, no tienen un lapso de tiempo largo, sino que es un periodo último de la gran tribulación. Y es esta que se llama las 7 copas de la ira de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Pero mientras hablaba, notaba que muchos eran indiferentes. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Igual de indiferente.
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces, y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. Hoy soñaba que predicaba y decía a la iglesia de Dios. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Pero mientras hablaba, notaba que muchos eran indiferentes a lo que decía. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Volver a aquel primer amor. Esta es la lectura de Apocalipsis 16. Vamos a repasar hasta donde hemos llegado el día de hoy. Miren, acuérdense de este resumen de Apocalipsis. Los primeros capítulos de Apocalipsis hablan de Cristo glorificado. Es el capítulo 1. Después encontramos en los capítulos 3, 2 y 3 la iglesia en la tierra. En los capítulos que son 4 y 5 encontramos la iglesia en el cielo. Luego encontramos juicio y testimonio, que está prácticamente en el capítulo 5. Luego encontramos del capítulo 6 hasta el capítulo 18, encontramos ya la semana 70. Después encontramos en el capítulo 19 la segunda venida. En el capítulo 20 encontramos el milenio, y en el capítulo ya 21 y 22 el reino eterno. Así está dividido el libro de Apocalipsis en este resumen, más o menos el panorama. También entendimos los periodos de juicio que están distribuidos. El inicio después del arrebatamiento, que es el harpazo. El arrebatamiento es lo que significa la palabra harpazo, arrebatar. Y tiene relación, la palabra arrebatamiento es muy interesante, porque es una palabra relacionado con costumbres judías de tomar a la novia. Cuando dice que José estaba desposada, o María estaba desposada con José, pero todavía le dijo: no temas en tomar, le dijo el ángel, no temas en tomar. Ahí la palabra tomar, aunque ya estaban desposados, en tomarla por mujer. Hay una tradición de tomarla, y esto es la palabra harpazo que se utiliza acá. Es la palabra que es para tomar, es una expresión doméstica.
No tiene que ver con robar, porque hay quienes, yo lo aclaro porque es muy importante esto que ustedes lo sepan. Algunas personas cuando usan la palabra rapto, ellos tienen en su mente de que Dios o el Señor Jesucristo no va a robar o no va a raptar, pero la palabra rapto no tiene que ver con robo. La palabra griega que se utiliza para robar es palabra que se traduce como de cleptó. Cleptó de donde viene cuando dice una persona es cleptómana, se toma lo que no es de él. No se usa la palabra cleptó cuando se habla de que el enemigo viene a robar cleptó. La palabra es robar, pero para el arrebatamiento de la iglesia no se usa la palabra cleptó, sino se usa la palabra harpazo. Es otra palabra que significa tomar fuertemente y es rapto. No es lo mismo que robo, es algo muy diferente. Rapto no es lo mismo que robo. Y cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, la semántica de los teólogos lo ponen en mayúscula. Cuando es técnicamente referirse al rapto, no se refiere a un secuestro, se refiere al traslado de la iglesia, con R mayúscula, porque técnicamente se refiere a la traslación de la iglesia. Esa es la palabra. Es muy importante esto que estoy diciendo porque de pronto algunos no entienden el concepto y se confunden. Bueno, inmediatamente después del harpazo vienen los 4 sellos que son los principios de dolores. Dijimos que a la mitad está el 5.º sello, luego el 6.º sello y de ahí se derraman el juicio de las trompetas y estamos hasta aquí. Ya pasamos todo el periodo de la tribulación y hemos llegado hasta la 7ª trompeta. Entre la 6ª y la 7ª trompeta suceden lo que se menciona en el capítulo 10 al 15 de Apocalipsis. Por eso no es el rapto, porque algunos dicen que el rapto sucede en la 7ª trompeta, pero en la 7ª trompeta no hay rapto. En la 7ª trompeta lo que hay son 7 copas de la ira de Dios. Esto es muy importante también en la ubicación de la cronología. Ustedes pueden ver aquí todo esto. Características de las copas de ira. ¿Cuáles son las características de estos tazones? Número 1, son la culminación sucesiva de los juicios de la ira del Cordero. La ira del Cordero, dijimos, sellos, trompetas y copas, de una manera cronológica, sucesiva. Es muy claro en este sentido. 2, derraman la ira concentrada de Dios, cubriendo un breve tiempo ininterrumpido, poco antes del segundo advenimiento de Cristo, ya el periodo que va a culminar. Por eso es que cuando se habla de la 7ª trompeta, cuando se anuncian las copas, se dice, porque el gran día, no es gran día de tu ira ha llegado, ese es en el 6.º sello. No, aquí se dice que ya los reinos han venido a ser de su Señor y de su Cristo. ¿Por qué? Se usa una expresión que se le conoce como proléptico. Proléptico es un tiempo profético para decir que ya llegó el reino, que ya se le entregó el reino, o que es inminente, porque ya el tiempo que queda para que ocupe ese reino ya es un periodo pequeño, de modo que se utiliza el tiempo profético para decir que todos los reinos ya han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él, pero expresa también en futuro, y Él reinará, dice. Así que con la expresión Él reinará, está diciendo que aunque ya es seguro, por eso usa el tiempo profético, pero Él reinará. Y esa es la expresión que está diciendo que todavía el milenio no ha iniciado, pero que ya es un hecho. Se da por hecho y se da por sentado porque es la última sección de los juicios de la ira de Dios. 3, tienen particular relación contra los incrédulos, contra la bestia y sus seguidores. No tiene nada que ver las copas
con los creyentes. Absolutamente no hay creyentes que van a ser condenados con la ira de Dios. Es muy específico que caen sobre el trono de la bestia y caen sobre los seguidores de la bestia, caen sobre los incrédulos, todos estos juicios. Y en cuarto lugar, son vertidos de tazones llenos. Acuérdense que la escena es ceremonial en el templo. Antes de hacer la expiación, el sacerdote realizaba la purificación de sus manos y todas las inmundicias caían. Acuérdense también que estas están relacionadas con la Babilonia, que había también bebido en tazones la inmundicia de su fornicación y ahora toda la suciedad, y por esa razón parte de los juicios caen sobre Babilonia, que vamos a estar viendo cuando llegue prácticamente las quinta, sexta copa derramada, viene a la memoria la Gran Babilonia. Ustedes ya vieron que hay una relación entre trompetas y copas. Algunos piensan que se repiten. Sin embargo, no hay ningún tipo de repetición. Hay similitudes en los juicios, pero las similitudes, y esto es importante en la hermenéutica o la interpretación, las similitudes no significan igualdad. Pueden existir similitudes o parecidos, pero eso no es igualdad. Y es importante que también se ve en las trompetas y las copas, porque por ejemplo, miren, la primera trompeta cae sobre la tierra y la primera copa también cae sobre la tierra. Pero cuando ustedes leen el contenido es completamente diferente y la porción de tierra castigada también es totalmente diferente. La segunda cae sobre el mar, la segunda trompeta, y la segunda copa también cae sobre el mar. Aquí es importante ver que las similitudes que ahí se presentan van a meter también diferencias. Cuando ustedes leen con detalle, se dan cuenta que hay otras partes. Y esto nos da una idea de que las trompetas caen sobre una parte de la tierra y las copas caen sobre otra parte de la tierra, y cada vez se van yendo hacia Medio Oriente. De modo que cuando se destapan los sellos, por ejemplo, caen un poco más distante de Medio Oriente, y las copas se van acercando a Medio Oriente, las trompetas, pero las copas ya caen dentro del territorio del trono de la bestia. Ya se ubicaron en esa parte en donde va a ser la aparición del Señor Jesucristo. Entonces, sí hay diferencias. Miren, la cuarta cae sobre las lumbreras, la tercera de las trompetas cae sobre ríos y fuentes de las aguas. Bueno, cuando ustedes ven las copas de ira también cae sobre ríos y fuentes de las aguas, solo que en una hay una conversión de agua en sangre y en otra hay una contaminación del ajenjo, que interesante la palabra ajenjo que se utiliza cuando se utiliza las trompetas, porque la palabra ajenjo, que se traduce como amargura, también en el idioma ruso, que es interesante, es Chernobyl. Y en Chernobyl hubo un accidente interesante que contaminó gran parte de un territorio, pues prácticamente con un accidente nuclear. Y esto es algo muy interesante que se utiliza, o sea, nos da la idea de que hay la posibilidad de una contaminación también nuclear que puede darse, pero aquí se convierte en sangre en las copas. O sea, aunque cae sobre las aguas dulces, el tipo de contaminación es diferente. Por ejemplo, en la cuarta cae sobre las lumbreras, pero ahí las lumbreras se aumenta la noche. Y en la cuarta copa, aunque cae sobre el sol, que es una lumbrera, lo que pasa es que en la cuarta copa el sol no se oscurece, sino que se intensifica el calor. Vean ustedes la diferencia. Además, la sexta, son desatados los ángeles del Éufrates para liderar la invasión espiritual y mortal de esos moradores de la tierra que oprimieron a los creyentes del quinto sello. Pero aquí también el Éufrates es secado ya en la sexta copa, y aquí sí hay una preparación de una guerra
que es la batalla de Armagedón, la batalla final. Esto está en la sexta copa, pasa en Armagedón, pasa en Éufrates. El Éufrates se convierte en el escenario, pero aquí en las trompetas son espíritus demoníacos. En este caso son ejércitos literales que van a invadir la tierra de Israel. Por esa razón se seca el Éufrates. Luego, la séptima trompeta anuncia el reino de Dios, que es inminente, cuando dice el rey ya viene mediante los efectos de la naturaleza, pero la séptima copa anuncia que ya está hecho. De hecho, la palabra hecho está es tetelestai, que es la misma palabra que dijo el Señor en la cruz, que es consumado es. Así termina la séptima copa, o sea, ya llegó el final. Ese es el final del periodo de la gran tribulación. Ahí vemos, hay diferencias, ya mencionamos aquí cuáles las copas de ira, cuáles son las primeras. Sobre la tierra, úlceras; sobre el mar, sangre; sobre la parte de los ríos y fuente de las aguas, sangre. La cuarta copa cae sobre el sol y produce quemaduras. La quinta copa, una imposición de tinieblas en el centro de poder de la bestia, tinieblas sobre el trono de la bestia. Y pues no aparecen las otras allá, puede ser que no alcanzó la gráfica. Pero bueno, vamos a ver aquí. Miren esto. Si hablamos de diferencias, ahí están los porcentajes. Cuando el juicio de los sellos cae, la afectación es una cuarta parte. Una cuarta parte del mundo. Cuando caen las trompetas, la afectación es del resto de esa cuarta parte que quedó, de esta que quedó. Las tres cuartas partes que quedaron, viene a afectarse. De esas tres cuartas partes que quedaron, va a afectarse o va a desaparecer una tercera parte. Pero cuando caen las copas, la afectación es total. Así que sí hay diferencia entre sellos, trompetas y copas en la intensidad, en el tipo de juicio, en el grupo de personas que es afectada, porque si ya murió una cuarta parte, no va a volver a morir esa misma tercera parte. O sea, no es la misma gente. No sé si me explico, que aunque parecen que son los juicios iguales, no caen sobre las mismas personas ni en los mismos lugares geográficos. Esto es muy interesante que lo tengamos presente. Pero cada vez, hasta llegar a las copas, se acerca a Medio Oriente. Dicho esto, vemos qué es lo que va a pasar. Regresa el éxodo. El pueblo de Israel va a iniciar un éxodo. Y el Señor viene a rescatar del nuevo Egipto y del nuevo faraón, de ese nuevo orden mundial que inició con el primer sello, cuando aparece aquel personaje montado en caballo blanco, que el caballo es la bestia, es una bestia. El caballo es una bestia, es un animal, es una bestia, el caballo. Y como tal es un sistema. Pero el que lo monta, porque habla de dos cosas. Vi a un caballo blanco y el que lo montaba. ¿Se dan cuenta que hay dos cosas? La bestia es el sistema. El caballo que está montando es el sistema. Pero el que lo montaba es la primera fase del anticristo, porque inicia la gran tribulación. Cuando llega la mitad de la tribulación, ya es el capítulo 13 del Apocalipsis. Ese anticristo que monta el caballo blanco ya no es el mismo anticristo. Ahora es muerto a la mitad de la semana y se le posesiona la bestia de Apocalipsis 13, que es la que sale del abismo y se posesiona en el cuerpo. Algunos
piensan o dicen que es otro anticristo, otros entienden que es una falsa resurrección que va a tener en la mitad de la semana, y es la bestia que sale del abismo. En otras palabras, lo que va a pasar si hay una simulación dentro del templo, porque lo que se habla de la abominación desoladora en Daniel 9:27, cuando dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda hasta que venga el desolador. Es decir, el príncipe que ha de venir es en el primer sello, el que va montando el caballo blanco. El príncipe que ha de venir es un rey que va a establecer un reino terrenal, el orden mundial que se va a establecer. Pero a la mitad de la semana, los 3 años y medio, viene el desolador. El desolador es el que viene del abismo. Cuando es muerto este personaje, y este personaje que es un humano se va al Hades, pero su cuerpo es posesionado por el príncipe que ha de venir, y es sacrificado, pero es posesionado por el espíritu del anticristo, que es la bestia que sale del abismo, y empieza la persecución. Ese es el que establece su trono. Es a esa bestia, anticristo, que viene el Señor a enjuiciar en este segundo éxodo. Este es, por así decir, el último faraón y el éxodo del pueblo de Israel, porque viene el libertador. Ya no es Moisés, ahora es el verdadero libertador del pueblo de Israel. Bien, denle fuerte el aplauso al Señor. Por tal motivo, también los juicios de las 7 copas de ira son denominados, ¿cómo son denominados? Las 7 plagas postreras, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que está en mente es el juicio que cayó en Egipto. Va a caer sobre ese imperio, sobre ese nuevo orden mundial. Va a caer, y Dios viene a libertar a su pueblo. Y va a castigar con las plagas que cayeron de Egipto. Dice, allá vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Y en el 16:1 dice, hay una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En el 21:9 vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo. Entonces, interesante, porque este es el juicio, por así decir, del último golpe para desalojar a los impostores, a los invasores del reino, a los que se están posesionando del reino de Dios, y los va a expulsar. Ahora, ¿qué relación tiene con Babilonia? Precisamente sobre Babilonia, sobre toda esta organización de Babilonia, que es interesante saber que hay un surgimiento, hay muchas interpretaciones sobre Babilonia, pero el capítulo 17 y el capítulo 18 sí mencionan a una Babilonia literal en esa zona, en el lugar donde otrora fue Babilonia, que va a resurgir y que va a ser enjuiciada también, y que va a ser parte de la sede del anticristo. Pero el anticristo también va a enfocar su sede en Jerusalén, y va a ser enjuiciada Babilonia. En Apocalipsis 14, 9 al 10 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, y la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y su tormento va a comenzar con el derramamiento de las copas de la ira, es decir, en cuerpo, y después de muerto se va al Hades, y después de 1000 años va a resucitar en ese mismo cuerpo de pecado,
y va a seguir siendo atormentado, porque antes de ser atormentado va a ser juzgado en ese mismo cuerpo, porque es el cuerpo del delito, es el cuerpo con el que cometió el pecado, y en ese cuerpo va a ser lanzado al lago de fuego. Vamos a ponerle aquí la naturaleza ceremonial de estos castigos. Hay un elemento ceremonial, por eso es que se usan copas o tazones, mejor dicho, son tazones que se usaban en las ceremonias del templo. Esas, como ellos fueron blasfemos, como ellos fueron impenitentes, no se arrepintieron, y como ellos también atropellaron todo lo sagrado, juicio de copas va a ser derramado sobre esa generación. En esa, la imagen de las copas de oro derivan del uso del incensario en el templo que hemos visto, y sí se refiere no a copas como donde toman el vino, sino tazones usados como ceremonia en el templo. Una pauta para interpretar estas plagas es esta. Si las plagas de Egipto fueron literales, estas también tienen que ser literales. Esto es una clave en la interpretación. Y hay diferencias, dijimos, entre copas y trompetas, no lo voy a poner ahora, pero aquí vamos. Las primeras 4 plagas caen sobre los hombres marcados con la señal y el número de la bestia, que es el primer tazón, las úlceras, que posiblemente lo que allí esté pasando es que la marca que va a ser puesta en la mano o en la frente, posiblemente pueda ser un elemento virtual de la tecnología. No sabemos exactamente a ciencia cierta, pero a medida que se acercan los tiempos, parece ser que el término tiene que ver con tatuaje. Y existe ya una tecnología que se habla de un tatuaje cuántico. Es algo muy interesante eso, en el que tú puedes poner tus datos y conectar. Esto es algo impresionante lo que ya se está dando en este momento. Es muy probable, y tal vez al uso de esa tecnología va a producir los mismos tormentos. ¿Por qué? Porque, y tal vez en el uso y desarrollo de esa tecnología les afecte con alguna información, con un virus o algo, y de esa manera viene el tormento, porque dice que cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. O sea, los que ya estaban tatuados en su mano o en su frente, con ese tatuaje que viene. Esto menciona la primer copa, que les va a producir úlcera, una úlcera maligna, y que se va a convertir en una peste, porque no va a tener solución, no va a tener sanidad. Luego el segundo tazón cae sobre las aguas saladas, y estos se vuelven sangre. La razón de ese juicio también tiene que ver con la economía, y se va a afectar todo el comercio marítimo, toda esa afectación que viene. El tercer tazón tiene que ver con las aguas dulces, y aquí algunos escatólogos dicen, como ellos derramaron la sangre de los mártires, en compensación Dios les va a dar a beber sangre. Y yo estoy seguro que dentro de esto hay rituales por los cuales los creyentes van a ser sacrificados, pensando que están dando culto a sus dioses. En el satanismo, con los Illuminati, grupos que practican como los que dan el culto a la muerte y que ofrecen gente en sacrificio. Es muy probable que haya ese tipo de derramamiento de sangre, que incluso hasta beban su sangre como pactos satánicos. Es muy probable. Pero a estos Dios les va a dar a beber sangre por todas esas cosas que hicieron. En el tercer tazón podemos encontrar el cuarto tazón, que es sobre el sol. Ahora el sol
va a aumentar su calor. Y ya lo empieza a hacer. Pero todavía no es lo suficiente, ¿eh? Va a aumentar su calor y va a ser dado a quemar a los hombres. Esto es algo que viene fuerte también. Ustedes pueden ver esta primera copa que fue derramado, ya lo explicamos, la segunda copa, la tercera copa también sobre las aguas. Dice, y oí al ángel de las aguas, porque tienen sus ángeles, ¿eh? Así como hay los regidores en una ciudad, Dios tiene comisionado el cuidado de las aguas. Por eso es importante para nosotros como creyentes que somos mayordomos de la creación, porque parte de los juicios vienen desde las trompetas. Dice que aquellos que destruyen la tierra, Dios los va a destruir a ellos. Cuando vienen los juicios de las trompetas, en el capítulo 10, ustedes leen allá, dice, así como ellos destruyen la tierra. Y los que destruyen la tierra tiene que ver con las personas que explotan y contaminan el ambiente. Y los creyentes somos administradores. Se nos dio precisamente el cuidado que se llama el mandato cultural, de cuidar nuestro medio ambiente. Pero esto va a ser parte del juicio que viene. Hay un ángel encargado de las aguas, ángeles encargados de cada uno de los espacios. Y se le va a ordenar al ángel de las aguas que decía, justo eres, dice el ángel de las aguas, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merece, dice el ángel de las aguas. También oí a otro ángel que desde el altar decía, ciertamente Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Los ángeles dándole culto a Dios por la justicia que está haciendo. Cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y se arrepintieron, hermano. ¿Se arrepintieron? No, recuerden que en esta última parte, desde las trompetas, no se arrepienten, sino que al contrario, que dice, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas y no se las quita, y no se arrepintieron. Algo interesante, no habrá ateísmo. No habrá ateísmo. Nadie va a dudar que hay un Dios, porque la religión que va a imperar será el culto a Satanás. Adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Es el culto a Satanás, es el culto satánico que va a imperar. Habrá un movimiento tremendo, de modo que la gente va a estar consciente del mundo espiritual. Y cuando caigan estas copas de ira, no van a dudar que existe un Dios, no. Ellos saben que existe un Dios y que están en contra de ese Dios. No van a dudar, van a blasfemar en contra de ese Dios que los está castigando, pero no van a dudar. Sí, el ateo con 5 minutos en el infierno se le quita lo ateo. Es más, ni esperes, ¿sabes dónde está? ¿Hasta dónde llega el ateo? Hasta la hora de la muerte. Tú puedes ser ateo hasta la hora de la muerte. Una vez que llega la hora de la muerte, estás consciente ya de que hay un Dios. Y estos estarán en ese borde. Sabrán que hay un Dios y van a blasfemar ese Dios en la cuarta copa, que es sobre el sol. La quinta copa. Acuérdense qué pasó en la quinta trompeta, ¿eh? Así que viene la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas,
y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras. ¿Y qué dice? Y no se arrepintieron. Miren, hay muchos pasajes de la Biblia donde menciona que a partir de la primera mitad del quinto sello en adelante ya no se habla de arrepentimiento. Ya no. Los que se arrepintieron en la primera parte, se arrepintieron. Y después ya no se habla de arrepentimiento. Dice, y no se arrepintieron. Esto va a ser complejo, porque cuando viene la oscuridad, con la oscuridad viene tantas cosas en el cerebro, porque la oscuridad trae nostalgia. Y la palabra negro, que se dice que tinieblas, es la palabra que se usa melas. Cuando se habla también del caballo negro, un caballo melas, es la palabra melas, de ahí viene la palabra melancolía, porque la oscuridad, eso es lo que produce. Y hay una desesperación, una nostalgia y un deseo, un impulso fuerte hacia el suicidio. En el melas, lo negro, lo oscuro. Y cuando les cae la oscuridad, en el trono de la bestia, viene la oscuridad, hay como una especie de aumento de dolor. Tienen úlceras. Note bien, está el gran calor. Hay un gran apagón en el trono de la bestia. Un gran apagón. No habrá corriente, porque habrá problemas con las energías, que es lo que están peleando, pero van a quedar completamente sin energías. Y es parte también de su economía. Se acabará el trabajo. Y aparte sus dolores se va a aumentar. Por esa razón, cuando se cubra de tinieblas, morderán de dolor sus lenguas, esas lenguas con las que blasfemaron el nombre de Dios. Esto es tribulación, hermano. Ahí viene la realidad. El hombre más valiente, como un niño llorará, dice Sofonías. Imagínate, el más valiente. Ahora, piense en los cobardes. Así que si usted es cobarde, mejor prepárate ahora. Prepárate para irte con el Señor. Porque si el valiente llorará como un niño, imagínate el cobarde. Sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ya se prepara. Vean esto. En esta parte, el río Éufrates nace en Turquía. Va corriendo este río Éufrates, es antediluviano, Para todos aquellos que adquirieron el tomo 2, en el tomo 2 yo hablo de este tema antediluviano y el papel que juega el río Éufrates, desde los 4 ríos en Edén. Describimos todo lo que sucede en Edén, algo impresionante usted puede ver en los antediluvianos, una información tremenda que usted puede recibir en ese segundo volumen. Y fíjense, interesante, porque aquí pasa por Siria, Irak, que es Persia. Fíjate, aquí está Siria. Esta parte, el río Éufrates y estas naciones donde está el conflicto, se prepara porque ha sido desatado los ángeles. Ya se organizaron ya para batalla, pero pasa esto que cuando suena la sexta copa, se derrama la sexta copa sobre el río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Ahora, el pastor leyó en mi libro sobre Rusia en el ojo de la profecía y ahí yo explico los 4 reinos. 4 reinos. Los reyes del norte, los reyes del sur, los reyes de occidente y los reyes de oriente. Es decir, que el mundo se va a regionalizar. Por el momento, escuchen esto, ya hay 3 regiones
por este momento. El mundo ya se regionalizó en 3 grandes regiones que están encabezadas, no, tal vez no en ese orden, pero Rusia, Estados Unidos y China. Falta uno. Por eso las guerras que hay en África, que va a reforzar el surgimiento de un cuarto reino, que será un reino también económico, y esas 4 regiones que se van a enfrentar. Pero los reyes de Oriente que aquí se mencionan, entiendo que es la coalición que viene de el este, es decir, estamos hablando de China, estamos hablando de India, estamos hablando de los países que están al oriente de Israel, que van a ser prácticamente de Japón, y estas partes que se van a unificar y que van a venir para atacar, porque habrán conflictos grandes en Medio Oriente, principalmente conflictos energéticos. Por eso es que se va a secar el río Éufrates. Se secó para preparar el camino a los reyes de Oriente, que están en conflicto con el reino del anticristo, porque dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Aquí está la Trinidad diabólica. Y de esta Trinidad diabólica sale espíritus a manera de ranas. El griego dice batracios, que van a salir porque tiene que ver con demagogia. El falso profeta, el dragón y la bestia, esta Trinidad diabólica va a instar bélicamente, porque estos espíritus son bélicos, y van a organizar una batalla en el día del Todopoderoso. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos para batalla en el día del Todopoderoso. Y dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Está advirtiendo al grupo de creyentes de ese momento, de la tribulación, tanto el pueblo de Israel convertido, como de aquellos que hayan sido alcanzados, que necesitan estar velando. Y la escena todavía sigue siendo sacerdotal. Algunos eruditos enseñan que esta expresión de velar, porque viene como ladrón, es cuando se mantenía al cargo de velar que los candelabros estén prendidos y siempre contengan aceite. Ya dijo el pastor, se echaba el aceite, y entonces cuando alguno dormía, el sumo sacerdote daba su rondín, y si alguno se había dormido, le prendía su vestidura. ¿Por qué? Porque su deber era velar. Y le prendía su vestidura, y cuando empezaba a quemarse, salía corriendo y salía corriendo. Ya sabían que éste se durmió y no se mantuvo velando, llenando el aceite. Así que hay que traer aquí el fuego, pastor, para quemar a los que están dormidos, ¿no? Y que no vean su vergüenza, que salgan corriendo y digan, este quedó dormido. Porque ya es el momento final, es el momento de estar preparado, y es el momento en que viene la epifanía, la venida gloriosa. Ya está a punto de la última copa. Y vean, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Har Megiddo. Es en hebreo, Har Megiddo, es decir, montaña de Megiddo, Armagedón, que es la parte final de los 3 lugares donde va a realizarse la guerra, desde Edom
Jerusalén y van a ser arrimados hacia Megiddo. La escena es muy clara, donde se dice que viene desde Edom. Desde Edom viene combatiendo a los ejércitos, por eso dice, ¿quién es ese que viene desde Edom con vestiduras rojas? De sangre, manchado en sangre, desde Edom. Y avanza hacia Jerusalén, pero los ejércitos del anticristo se reúnen en Armagedón y el Señor en Armagedón los arrincona y les da el golpe final. Esta guerra, primeramente será una guerra de estas regiones que van a ser convocadas para guerrear con el anticristo. Por eso, cuando sale de sus bocas ese desafío para las regiones del anticristo, que convoca al norte, convoca al este, convoca al sur, y cuando todos los ejércitos del mundo llegan porque él los retó, después ese mismo demonio ya tiene un plan de unificar esos ejércitos para pelear contra el que viene en el reino, porque es un plan de ese demonio hacer esto. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y entonces viene la última copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del cielo, del trono, diciendo: Tetelestai. Acuérdense, la misma palabra que dijo en la cruz. Hecho está. Ahora está relacionado ya no con su venida como cordero, cuando realizó la total compra de nuestra salvación, que fue a precio de su propia sangre. Ahora anuncia su llegada como rey y diciendo: ya todo está consumado. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra y un gran terremoto. Quiero decirles que en Apocalipsis hay 5 terremotos. 2 de ellos son megaterremotos, pero suceden en diferentes lugares. Y esto es algo tremendo, porque hay un terremoto también que pasa en Jerusalén, donde la ciudad es destruida, la tercera parte de Jerusalén. Pero este terremoto que va a pasar va a sacudir prácticamente el mundo entero. Por esa razón, escuchen esto, las fallas que hay debajo de la tierra son diferentes, porque cada terremoto pasa en diferentes espacios. Hay un terremoto en el 6º sello, hay un terremoto también que viene en la sexta trompeta, en la 7ª trompeta, y hay un terremoto también que viene aquí. Esta se le llama un gran terremoto, que es con la venida de Cristo. Pero todas estas señales que van a desarrollarse hablan de la venida gloriosa del Señor. Y la gran ciudad, ¿cuál es la gran ciudad que fue dividida en 3 partes? La gran ciudad es Jerusalén. La gran ciudad es la ciudad del gran rey y va a ser dividida en 3 partes. Y las ciudades, note bien, las ciudades de las naciones también se desplomaron. Pero hay otra ciudad. Y la gran Babilonia, que esa es una tercera ciudad, vino en memoria delante de Dios. ¿Para qué? Para darles el cáliz de su ira. ¿Y por qué razón? Porque esta gran ciudad es la que confabuló para que puedan ser matados todos los profetas y los siervos de Dios, para que pueda ser perseguida toda la congregación que se había convertido en el periodo de la gran tribulación, y en el 5º sello fueron muertos. Y por esa razón ahora vino en la memoria de Dios esa gran ciudad. Esta ciudad es la falsa esposa. Por eso tuvo que ser destruida la falsa esposa, porque esta falsa esposa tiene tanto poder, esa falsa esposa, que el capítulo 17 la presenta como una mujer que está montando ¿a quién? A la bestia. Es la que controla la bestia. Esta gran mujer es la que controla la bestia. Imagínate nada más, piensa que al anticristo lo controla
a esta gran mujer, porque no dice que va sufriendo, no, está montando sobre la bestia, va dominando a la bestia, va cabalgando sobre la bestia. Y aquí hay algo muy interesante. Y es una enseñanza también pastoral. Porque el poder que tiene una mujer, sobre todo aquí las de Chiapas, ¿verdad? No me digan que no. Yo digo en una enseñanza así, oiga, si esta mujer controla a la bestia, imagínate nada más. Quiere decir que si una mujer se empeña a servir a Dios, va a llevarse a su esposo, va a llevar a sus hijos y no le van a decir que no, ¿verdad? ¿Sí? Oiga, si esta controla a la bestia, por eso Satanás odia a las mujeres, ¿ya sabían? Las odia desde el principio, por eso le dice, ¿sabes? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente, entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la serpiente. No solo entre la simiente y él, sino también entre la mujer y la serpiente, porque le enfocó para destrucción o para salvación. De allí el poder que tiene una mujer. Y esta es destruida, ¿para qué? Porque está vestida de escarlata, de rojo, porque ha derramado sangre. ¿Saben para qué es destruida esta falsa? Esta que se presenta como la esposa, como la verdadera. Es destruida porque es impostora. Y la verdadera esposa del Cordero es después de que viene la destrucción de la Babilonia, de que huye toda isla, hasta Cozumel, va a huir, va a desaparecer. Todas las islas y los montes no fueron hallados. Y caerá del cielo un apedreamiento contra los blasfemos, como esto pero peor todavía. Decenas de personas resultaron heridas. Vamos a dejarlo hasta allá. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Lo que nos está enseñando es que la novia ya está glorificada, ya está ataviada, pero había una falsa, había una impostora, necesitaba ser destruida para que Cristo pueda presentar al mundo a su verdadera esposa, ataviada como una mujer que viene ataviada para su marido y que viene gloriosa, limpia, glorificada, sin mancha, resplandeciente.